Buenas tardes, hermanos, que la paz del Señor esté con todos y cada uno de ustedes y de su familia. Reciban pues un muy fuerte abrazo de mi parte. Mi nombre es Mónica Rodríguez y pues pertenezco al Ministerio En Honor a la Verdad, y este canal se llama En Honor a la Verdad El Salvador. Quiero en esta oportunidad hablarles y pues compartirles una palabra que el Padre Dios Todopoderoso Jesucristo puso en mi corazón hace poco. Pues estaba leyendo la escritura y el Señor me habló acerca de un versículo, un solo versículo, y me llamó la atención que de un solo versículo el Señor me puede dar tantas cosas importantes, y que a veces cuando leemos la palabra pues solamente leemos y dejamos pasar ahí los versículos y no nos damos cuenta de cuánta riqueza hay en cada versículo que hay en la palabra del Señor. Así que pues sin perder más el tiempo, quisiera leer allí en Mateo capítulo 5, y es acerca de las bienaventuranzas, pero no voy a hablarles de todas, más que de una. Dice ahí Mateo 5:1: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca, les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y es de este versículo que quiero hablarles. El Señor, pues yo empecé a meditar en este versículo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y para empezar quisiera decirles pues lo que yo entendía que significaba pues pobre de espíritu. Pobre de espíritu para mí es una persona que, bueno, antes yo lo entendía diferente. Antes creía que los pobres de espíritu eran las personas que no tenían a Dios en su corazón, que no tenían conocimiento de Él o de su palabra. Y pues eso pensaba yo que era. Pero con el tiempo fui aprendiendo que no era así, que un pobre de espíritu es aquella persona que tiene hambre de Dios, que tiene hambre de su conocimiento, de su palabra, que pues en todo momento, ¿no? Tiene hambre y sed del Señor. Tiene una necesidad de Dios en su vida. Entonces siempre está buscando, siempre está escudriñando la palabra. Ese es un pobre de espíritu. Y aunque pues pareciera no contradecirse un poco, pero lo busqué, y pues dice que un pobre de espíritu es un vacío total en el corazón humano, y también dice es tener sed de Dios. Pero antes de eso quisiera también busqué la palabra bienaventurado. Y la palabra bienaventurado dice que es una persona que goza de la felicidad plena que es concedida por Dios. O sea que la persona bienaventurada goza de una felicidad plena, pero que no la da el mundo, sino que la da Dios, la da el Señor. Y pues ahí es donde podemos ver la diferencia entre el gozo que da el mundo, ¿no? Que es pasajero, dura un ratito, dura pues lo que dura el pecado, ¿no? Pero luego queda un vacío en el corazón del hombre, una tristeza, algo que solamente Dios puede llenar. Y es ahí donde entonces somos bienaventurados, cuando el Señor viene y llena nuestros vacíos. Entonces, cuando el hombre es pobre de espíritu, pues tiene hambre y tiene sed de Dios. Es lo que pues les decía al principio, y es lo que el Señor me ha mostrado. Por ejemplo, ser pobre de espíritu debe ser muy importante, ya que dice el Señor que de ellos es el reino de los cielos. O sea, bien, para empezar son bienaventurados. Si fuera el caso, como yo pensaba, que era la gente que en el mundo no tiene al Señor y que no conoce nada, entonces son pobres de espíritu, pues el Señor no los llamaría bienaventurados. Mas Él les dice bienaventurados los pobres de espíritu. Entonces tiene que ser algo muy importante
ya que dice el Señor que no solamente son bienaventurados, sino que también dice que de ellos es el reino de los cielos. Entonces notemos qué importante, porque el Señor nos llama o llama pobres de espíritu, pero son los que van a heredar el reino y son gozosos, o sea, tienen el gozo que Dios les ha dado. Ahora, ¿por qué? Porque ellos reconocen su pobreza espiritual y buscan la gracia de Dios en todo momento. No se conforman con lo que escucharon nada más, no se conforman con leer un poquito, no se conforman con orar 5 minutos o por qué sé yo. No, ellos tienen hambre de Dios, ellos quieren saber, quieren conocer, quieren pues devorarse su palabra, quieren estar orando con todo el mundo, están enamorados de Dios, tienen hambre de Dios. Muchos se confunden, pues sí, lo que les decía, creen que un pobre de espíritu es aquel que no conoce a Dios, pero ya nos hemos dado cuenta que no, si analizamos bien la palabra, pues nos damos cuenta que no, entonces el Señor no los llamaría bienaventurados. Vamos a leer ahí qué dice Marcos 10, 14 y 15. No es un estudio larguísimo porque no es ni siquiera un estudio, es una palabra que el Señor me daba y me gustó mucho y quería compartirla. Marcos 10, 14 y 15 me lo da esa referencia me da Mateo 5 en mi Biblia. Y dice, viéndolo Jesús se indignó y les dijo, dejad los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Recordemos, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y también acá dice que de los niños es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Entonces lo que la palabra de Dios me muestra es de que yo tengo que hacerme como un niño. Que el pobre de espíritu es aquel que se hace como un niño. ¿Cuál es la característica de un niño? Un niño tiene una fe ciega hacia sus padres, hacia la gente que los cuida, que les tiene confianza. Un hijo le cree todo a su papá o a su mamá. O sea, hijo, ven, tírate de allá, ¿no? Y yo te voy a cachar. Y el niño no lo piensa 2 veces. Si usted está en una piscina y el niño le dice, usted le dice, tírate, yo te cacho. O sea, el niño se tira. Entonces, ¿por qué? Porque tiene fe, sabe que su mamá o su papá lo van a atrapar y que no los van a dejar perecer. Esa es la fe de un niño. Entonces el Señor ahora me pide a través de su palabra que yo sea como un niño, como el corazón de un niño, que crea a su palabra. Hermanos, ¿por qué es tan difícil para nosotros a veces creerle a la palabra de Dios? No tenemos esa fe. Bueno, yo no tenía esa fe, pero ahora yo no tenía esa fe porque yo solo oía la palabra de Dios. Oía mensajes, iba a la iglesia, luego dejé de ir a la iglesia y empecé a oír mensajes en internet, pero oía de uno, oía de otro. Y eso, ojo, es muy peligroso, porque o escuchas una doctrina y luego escuchas otra y eso te puede confundir. Entonces, yo te aconsejo, quédate con uno solo. Si Dios te ha llamado y por ese ministerio, por esa, pues, pastor, por esa pastora, lo que sea, tú has encontrado la verdad y hay cambios, hay frutos, como dice la palabra, dignos de arrepentimiento, pues quédate ahí y no andes escuchando por aquí, por allá, porque cuando vengas a sentir, vas a estar confundida, vas a estar, pues, siendo oprimida por esos, pues, espíritus que te mandan confusión, porque aunque no lo creas, aún hay doctrinas que te contaminan tu oído primeramente y luego van a contaminar todo tu ser, porque te van a confundir. Entonces quédate con una sola. Y pues si ves frutos, pues quédate ahí, ¿para qué te vas a mover? Y si Dios te dice, pues aquí, aquí. Y, y yo, a partir de que encontré este canal de En Honor a la Verdad,
con el pastor Felipe Canepa, su esposa, su hijo Daniel, pues el Señor me trajo la verdad. El Señor, yo alabo al Señor, lo glorifico porque el Señor me reveló la verdad a través de los mensajes del hermano y luego pues yo lo pude comprobar a través de la palabra y eso es algo que tampoco vino de mí. Sé que la palabra dice que Dios pone tanto el querer como el hacer y sé que Él puso personas en mi camino y el deseo, el hambre por Él y puso personas que me trajeron a escudriñar la escritura y hacer de ello una disciplina en mi vida y ahora yo leo la palabra de Dios todos los días en la madrugada junto con unas hermanas, pero no me quedo solo ahí, sino que quiero la palabra de Dios todo el día, yo escucho la palabra de Dios mientras estoy trabajando, en la noche yo no quisiera dormir porque me ha entrado un hambre por el Señor y yo sé que pues la gloria es para Él. Entonces, ahora que yo leo la palabra y que la escudriño y que conozco bastante, ya no como antes, que ignoraba muchas cosas, yo le creo al Señor. Ha habido en mí una fe, ha aumentado mi fe, no sé, a un 100%, porque ahora yo no dudo. Si está escrito, yo creo que esa palabra es verdad. Así que creo yo que eso es hacerse como un niño. Y yo el día que leí esa palabra, yo le decía, Señor, gracias porque soy un pobre en espíritu y soy bienaventurada porque tú me das ese gozo cada día. Cada día yo puedo descubrir en la palabra de Dios algo precioso, algo maravilloso, algo que me llena de gozo, me llena de paz y me llena de tranquilidad. Puedo estar tranquila, puedo estar feliz, puedo... Y he visto cómo Dios ha cambiado mi vida, mi familia ha visto cómo Dios está cambiando mi vida y también pues a través de que hay un cambio en mi vida yo puedo ver el cambio en mi familia. Sí, entonces, pero hermanos y hermanas, yo les invito a que lean la palabra de Dios, a que se den cuenta y se pregunten por qué el enemigo nos pone tantas trabas para poder leer la palabra de Dios. Y si tú ya por fin logras leerla, te empieza pues a bombardear con otros pensamientos que no tienen nada que ver y no te puedes concentrar. Entonces realmente tenemos que pedirle al Señor, cada vez que yo leo la palabra, yo le digo, Señor, abre mi entendimiento. Señor, llévate cautivos mis pensamientos y haz que se vayan pues hacia ti, que no anden divagando, porque yo quiero aprender de ti. Y Él que conoce mi corazón, si le estoy hablando con humildad y con sinceridad, pues lo hace y siempre lo ha hecho. Siempre me da algo y ahora noto que, pues, no sé, por ejemplo, este versículo me habló tantas cosas que yo quisiera, pues, recordarlas todas y compartirlas, pero creo que lo más importante es eso, que un pobre de espíritu es aquel que tiene hambre, que sabe que necesita del Señor, que sabe que sin Él va a morir, que no puede estar lejos de Él, por lo tanto, pues anda en santidad delante de Él, por tanto ya no peca, porque sabe que el pecado lo separa de Dios y el pecado trae muerte espiritual, entonces se guarda y todo el tiempo queremos agradar al Señor, todo el tiempo queremos estar en su presencia, todo el tiempo queremos andar en la presencia y siempre andamos en la presencia del Señor y yo puedo ver cómo el Señor respalda y cómo el Señor contesta ahora mis oraciones. Antes yo oraba y nada, no veía ninguna respuesta, no veía cambios, no veía nada. Mas ahora le pido de cosas pequeñas a cosas más que antes no me atrevería, pero ahora yo se las pido en fe, creyéndole como un niño y el Señor lo hace. El Señor, yo me quedo maravillada cómo contesta cada día, pues, esas oraciones.